Otra vez estamos aquí para meditar en la palabra de Dios. El trabajo que el Señor me ha dado, ha puesto en mi corazón, es para edificar a aquellos que escuchan estos mensajes, para prepararnos para su venida. Más que todo, poniendo más aceite en nuestras lámparas, si están secas, pues llenarlas. Y por eso es que ahora yo quiero hablar de un tema muy importante, que la mayoría de los cristianos parece como que han pasado desapercibidos de esta decisión que tomamos nosotros con el Señor. Y es que ya a veces digo que la mayoría de los creyentes no se han arrepentido porque sus acciones son deseables. Mucho pecado hay, mucha costumbre mundana, mucha astucia del diablo que han sido plasmadas en los creyentes. Y la mayoría necesitan saber y entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Comenzando con Adán y Eva, cada ser humano, excepto Yeshua o Jesús, ha caminado en contra del camino de Elohim, Dios. Todos hemos contribuido con nuestra porción de los pecados de este mundo. Romanos 5:12 lo explica. Todos hemos hecho las obras de la carne, cumpliendo los deseos excesivos de nuestras mentes y cuerpos, porque todos hemos caminado de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2 y 3, por lo cual todos los seres humanos han pecado. Todos merecen la pena del pecado, que es la muerte, destrucción en el lago de fuego, no la muerte física, la segunda muerte, la cesación de la vida para siempre, como lo expresó el apóstol Pablo. Romanos 6:21 y 23 dice: pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque la paga del pecado es muerte, no física. La muerte, la destrucción del lago, en el lago de fuego, la segunda muerte. Todos los seres humanos que no se han arrepentido de sus pecados están rumbo a la muerte espiritual, esperando una merecida pena de muerte. Este castigo fue merecido por simplemente hacer lo que viene naturalmente, el pecado. Pero Yahweh, Dios, en su gran misericordia hacia el hombre, ha proveído el camino en que nosotros podamos prevenir este castigo supremo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Yahweh, Dios, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Como un padre amante, Elohim quiere que nosotros algún día reclamemos el sacrificio de su Hijo, Yeshua, Jesús, el Mesías, para el perdón de nuestros pecados. Romanos 5, versículos 8 y 9. Mas Yahweh, Dios, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros, por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios, que es la destrucción del ser humano en el lago del fuego. Entiéndalo. Hechos 2:38 explica brevemente el proceso de la salvación en solo un versículo. Y la primera palabra de ese versículo crucial es arrepentido. Recuerden que Yeshua, Cristo, también declaró: os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, de versículo 3 al 5. Pero ¿cuál es el arrepentimiento verdadero ante los ojos de Yahweh? Oh Dios, eso es lo que me importa. ¿Cómo está revelada su palabra inspirada? ¿Qué es lo que está implicado? ¿Qué tenemos que hacer? Yahweh, Dios, nos dice que hay algo que tenemos que hacer antes de que Él aplique el sacrificio de su Hijo para pagar por la pena de nuestros pecados. No solamente levantar la mano, ser remojado en el bautismo de agua, ser miembro de una iglesia,
ponerte un nombre a un libro. No, debemos demostrar que nosotros ya no deseamos continuar en el estilo de vida que nos lleva a la muerte, condenación espiritual. Hacemos esto por medio de cambiar nuestro estilo de vida, reforma. Ese cambio de dirección se llama arrepentimiento. Hechos y acciones que son contrarias a las leyes de Yahweh, Dios, es el pecado. El pecado es la violación o infracción de cualquier mandamiento de Yahweh, Dios. Pongan atención a la definición del pecado. En 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley moral. Pues el pecado es infracción de la Torá, la ley moral. Entonces, el arrepentimiento del pecado simplemente significa que nosotros cambiamos del camino de la gratificación personal y solamente obtener cosas para nosotros mismos y volvemos a un camino de dar. Cambiamos de ser egoístas, cambiamos de nuestros caminos al camino de Yahweh, Dios. Cuando comenzamos a demostrar nuestro sincero deseo de cambiar y le pedimos a Yahweh, Dios, que nos perdone por nuestro estilo de vida del pasado. Él aplica el sacrificio del Mesías sobre nosotros. Entonces nosotros somos perdonados y libres de la culpa y la pena de nuestros pecados del pasado. La pena de muerte, destrucción en el lado del fuego, ya cubre nuestro ser. Pablo lo explicó de esta manera: cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Hebreos 9:14. Cómo de misericordioso es nuestro amante, Creador. Comencemos a entender los detalles de este importante paso hacia la salvación. El estado natural del hombre. Elohim inspiró al profeta Jeremías a escribir las básicas motivaciones de la mente humana, del ser. ¿Cómo caracteriza nuestro creador la mente o el corazón del hombre? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, Dios, porque no se sujetan a la ley de Yahweh, la ley moral, ni tampoco pueden. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne, de naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Yahweh, Dios. ¿Cuáles son las inclinaciones de la mente orientada a la carne? Bueno, leamos. Espero que esté leyendo o que apunte por lo menos estos versículos para que puedas tener éxito esta lección. Gálatas 5:19-21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh, Dios. ¿De dónde se originaron estos impulsos y actitudes para cometer el pecado? ¿Quién es el padre de la mentira? Juan 8:14 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En Efesios 2:3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de muerte espiritual, destrucción,
para siempre la vida en el lago de fuego destruida, lo mismo que los demás. Aunque esto suene increíble, el estado natural del hombre, comúnmente llamado la naturaleza humana, es influido al hombre por Satanás, el diablo. Satanás está revelado como el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Satanás trabaja en las personas a través de transmitir su actitud en su mente. El diablo ha usado la tecnología moderna y específicamente la radio, la televisión y el internet y el celular. Él transmite las actitudes del orgullo, vanidad, egoísmo, avaricia, glotonería, codicia, envidia, crítica, resentimiento, odio, animosidad, amargura y la rebeldía. Todo esto lo recibe en nuestras mentes. Quizás igual como un radio recibe señales electromagnéticas mandadas por las transmisiones de radio. Esta actitud de Satanás en la mente humana son las que hemos llamado la naturaleza humana. En realidad es la naturaleza de Satanás. Él las transmite a nuestras mentes y nosotros expresamos esto en varias maneras. Pero no hay ni una persona que está obligada a responder a esta actitud de impulso de Satanás. El diablo no tiene potestad para forzar a que una persona piense o haga lo malo. El problema es que él es Dios o la autoridad de este sistema del mundo. Y la mayoría de la gente ama mucho a este sistema para que se arrepienta y salgan de este sistema y se santifiquen. Sin embargo, los que están desprevenidos lo hacen automáticamente sin pensar lo que está pasando en sus mentes. La mayoría de las personas simplemente siguen a la corriente acostumbrados a responder a las provocaciones de Satanás. Por supuesto de que hay ciertos deseos físicos en el hombre que no son malos, como el deseo de la conservación de sí mismo. Pero cuando la codicia y egoísmo entran en la vida, estos deseos vienen a ser pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley de Yahweh, la ley moral. La mente del hombre bajo la influencia de Satanás se ama a sí mismo más que todas las otras cosas. Es egoísta, después de sí mismo ama todo lo que le pertenece, personas, posesiones, materiales, conceptos. Todo esto es parte de un propio ser más grande, como un pequeño imperio. Este es el propio ser, el yo, que los humanos aman más que a otra ser. Fuera de sí mismo, especialmente a Yahweh, y aun cuando uno hace algo que considera bueno, como ayudar a los pobres o un amigo, lo está haciendo con motivos falsos para ser visto por otro y ser alabado por lo que él hizo. Ni uno de nosotros somos buenos, solamente uno, Elohim, el Todopoderoso, el Creador, el Padre de Yeshua, nuestro Padre. Mateo 19:17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Yahweh. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Gloria a su santo nombre. Si verdaderamente queremos arrepentirnos y complacer a Yahweh, Dios, debemos de reconocer que aparte de su espíritu, aunque aún creemos que estamos haciendo lo bueno, somos pecadores de la coronilla hasta las plantas de los pies. Fuera de Yahweh, Dios, cualquier cosa que nos da la apariencia de ser bueno solo es humanista y moralista. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si verdaderamente queremos arrepentirnos, no solamente tenemos que arrepentirnos por lo que hicimos, pero también por lo que lo que somos. Cuando somos bautizados en la familia de Yahweh, Dios, literalmente salimos de ser hijos de la carne, Satanás, y venimos a ser hijos de la luz o espíritu, Yahweh, Dios, de acuerdo con lo que dijo Yeshua, Jesús, en qué debemos volvernos si esperamos entrar en el reino. Mateo 18:2-4 dice, y llamando Yeshua a un niño, dice, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis
como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños no exhiben las tendencias de la naturaleza humana como lo hacen los niños mayores, los adolescentes y los adultos. Nosotros pensamos que los niños pequeños son amables e inocentes por su humildad y actitud de aprender. Sin embargo, la actitud de Satanás comienzan a entrar en nuestra mente muy temprano en nuestras vidas. Gradualmente comenzamos a exhibir varios grados de hostilidad y desafío hacia las autoridades. Comenzamos a resentirnos cuando nos mandan a hacer cosas. Comenzamos a ser sujetos del capricho que salió de nuestra carne. Nuestros pensamientos empezaron a preocuparnos por el yo y él es mío. Como resultado de lo que Satanás transmitió, todos hemos guardado estas malas actitudes grandes y bajos grados. Por eso Yahweh imperó a que Pablo escribiera lo siguiente. Romanos 3:10 dice así: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. También Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, para un momento y compare la mente natural del ser humano con la de Elohim. Yahweh, Dios, no está preocupado por el interés personal, está lleno de amor. Él ama a todas las personas. En lugar de agarrar cosas de ellos, Él quiere darles bendiciones de su gran amor e interés por la humanidad. Él no es hostil, desafiante, rebelde, resentido o egoísta. Elohim quiere que todos nosotros lleguemos a ser como Él. Sin embargo, Él quiere que luchemos para derrotar las influencias del diablo en nuestros pensamientos y acciones. Básicamente esto es el arrepentimiento. No hay lugar en la Biblia en que Yahweh, Dios, dice que es malo tener un propio amor a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Efesios 5:29. Se nos dice que amemos a otros igualmente como nos amamos a nosotros mismos. Mateo 19:19, capítulo 22, versículo 39. Marcos 12:33. Eso es solo cuando nos amamos más allá de lo que necesitamos y al expensar de otro que esto llegue a ser pecado. Elohim le dio a Adán y Eva instrucciones básicas sobre su estilo de vida, la manera del gobierno de Yahweh basada en su ley moral, la manera de dar y compartir. Después se pareció el diablo, súbitamente engañó a Eva a que no creyera lo que Elohim le dijo a ella y la tentó a tomar y comer la fruta prohibida. Adán también tomó y comió la fruta. Génesis 3, versículo 6 y versículo 17. Al tomar y comer de la fruta del árbol, de las ciencias del bien y el mal, Adán y Eva conocieron lo que era malo y bueno, y la decisión para decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Por hacer este acto, ellos se rebelaron contra la autoridad de Elohim. Desobedecieron la ley, el mandamiento que él le había dado y pecaron. A través de este acto, ellos recibieron la naturaleza y actitud de Satanás. Sus ojos entonces fueron abiertos. Génesis 3, versículo 7. El espíritu y la actitud de rebeldía que viene de Satanás entró en sus mentes, el corazón. Llegaron a ser pervertidas, engañosas y perversas. Jeremías 17:9. Así es como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, Romanos 5:12, y la de pena de muerte ha pasado a todos los hombres. No es por el pecado de Adán, ni tampoco por herencia, sino por cuanto todos igualmente pecaron, Romanos 5:12. Cuando todos nosotros fuimos bebés pequeños, teníamos una naturaleza humilde y corregible como Adán y Eva. Cuando fueron creados, pero nuestra mente comenzaron a ser influida por Satanás. Entonces nosotros también hemos pecado contra Yahweh, Dios, llegando a ser carnal y egoístas. La palabra arrepentidos y la palabra arrepentimiento en el hebreo y griego significan volver o cambiar de dirección.
Y eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Es completamente un regreso de la desobediencia y a Yahweh, Dios, a la obediencia, amor y cooperación con Él. El hebreo fue originalmente un lenguaje de pictografía que consistía de 22 ilustraciones que después llegaron a ser letras. La ilustración del arrepentimiento es lo siguiente: destruir el camino hacia la casa. Literalmente usted no deja nada para que regrese, es un cambio completo. El verdadero arrepentimiento es el reconocimiento total de que nosotros nos hemos rebelado contra nuestro Creador, sus caminos y sus leyes justas. Significamos que comenzamos a odiar nuestros pecados del pasado y naturaleza de rebeldía. Debemos estar con un espíritu quebrantado y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, listo para dejar de pecar, dejar la rebeldía y rendirnos a Yahweh con todos nuestros corazones y mentes. El tiempo de arrepentimiento es el momento decisivo en nuestras vidas. Cuando finalmente llegamos a un arrepentimiento real y completo, estamos en serio, estamos listos en todos los aspectos de nuestra vida para que digamos: sí, Maestro, que tu voluntad sea hecha. En el arrepentimiento verdadero nos hemos vuelto completamente cansados de nuestro camino egoísta. Realmente lamentamos nuestros pecados y estamos listos y queremos hacer un cambio prominente y que sea permanente. No importa cuáles son las consecuencias. En el verdadero arrepentimiento no hay compromiso o engaño que si en realidad tenemos que cambiar. Solamente hay un ardiente deseo de ser obediente para nuestro Padre Celestial y sus leyes justas, igual como lo fue nuestro Padre Abraham. Aprendiendo que nuestra naturaleza debe de empezar a cambiar, es un paso vital hacia lograr el verdadero propósito para nuestra vida. Una vez que entendemos esto, nuestro Creador puede empezar el proceso de crear su justo carácter en nosotros. ¡Ay, hasta entonces! No como dicen todos que han cambiado, ¿no? Una vez que usted decide ser un verdadero hijo de Dios, su espíritu comienza a cambiar nuestras vidas. Una vez que entendemos esto, nuestro Creador puede empezar el proceso de crear su justo carácter en nosotros. Él hace esto cuando Él pone su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad en nosotros, que imparte la fuerza espiritual necesaria para conquistar y vencer los pulsos excesivos inspirados por Satanás que nos guía al pecado. Nuestro Padre Celestial no aceptará a esos cuyo arrepentimiento no es más que una exhibición de apariencia en la cual no hay un verdadero cambio de actitud. Ponga atención a lo que Elohim dice en Joel. Joel 2, 12 al 13 dice: por eso pues, ahora dice Yahweh, Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y oro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Yahweh, Dios vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tarde para la ira y la grande en misericordia y que se duele del castigo. Solo una actitud sincera abrirá el camino hacia una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Salmos 34, 18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El pecado es en contra de Elohim. Él es el legislador, el cual hemos quebrantado su perfecta ley. Salmos 51, 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Arrepentirse significa que debemos ser humildes y quebrantados por habernos rebelado contra el santo y viviente Creador, el que aborrece nuestras mentiras, vanidad y egoísmo, y en el real dolor debemos regresar a Yahweh, Dios, para misericordia, perdón y la ayuda que necesitamos desesperadamente para que venzamos y que desarrollemos su carácter justo. Miren lo que Job dijo cuando reconoció qué es lo que era el verdadero arrepentimiento. Job 42:6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Jacob reconoció que compareció que al compararse al Creador, él era muy pequeño. Capítulo 36 al 41 nos habla de esa experiencia. Debemos darnos cuenta que antes de nuestro bautismo, nuestro estilo de vida nada más nos guiaba hacia la muerte. Y ahora debemos tratar de seguir la Torá, la ley de Yahweh, porque es el manual que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Últimamente debemos llegar a vernos nosotros mismos como lo hizo Job. Debemos vernos a través de los ojos de Yahweh. Al estudiar la palabra de Yahweh, empezamos a entender de que estamos destituidos de la gloria de Yahweh, Romanos 3:23, y necesitamos su perdón y su ayuda desesperadamente. ¿Cómo podemos cambiar de un amor egoísta hacia el amor de Yahweh? Para empezar a mostrar nuestro amor hacia Yahweh y a nuestro prójimo. Este deseo de venir de Yahweh, la bondad y misericordia de Yahweh nos conduce hacia el arrepentimiento. Bueno, hermanos, esta primera parte pues lo voy a convertir en dos partes, este estudio. Esperen la segunda parte. Y para mí pues que la bendición de Yahweh, la bendición de Dios sea con ustedes, con su familia, que los guarde y los bendiga, los cuide, los sane, les dé salud, les dé también finanzas para afrontar las necesidades de la vida y la persistencia y fe en Él, meditando y estudiando su palabra. Gracias por el momento. Bye.